porque este no es un domingo cualquiera. Este es un domingo muy especial. Yo creo que este es el domingo de nosotros. En el primer servicio lo mencioné. Yo creo que este domingo ningún creyente debería de faltar al culto de adoración de su iglesia. Ninguno. Ninguno debería faltar. Y si salieron de viaje, deberían buscar una iglesia por ahí cerca para participar de este culto de adoración. Es que este es el domingo. Aunque es un domingo más, no es un domingo cualquiera. Y no por la fecha, sino por el hecho, por lo que celebramos, conmemoramos y recordamos este domingo. Porque nosotros hoy celebramos algo que creemos que parece una locura, y es que los muertos resucitan. Parece loco. Y a veces lo decimos así muy automáticamente, ¿cuántos creen que los muertos resucitan? Amén. Pero si miramos uno, saber qué susto experimentaríamos. Pero verdaderamente este es el domingo. Hoy celebramos la victoria de Jesús sobre la muerte. Hoy celebramos que el Hijo de Dios no solo murió para perdonar los pecados, sino que también resucitó para darnos vida eterna. Porque esta es la esencia de nuestra fe, la vida eterna. Este es el fundamento de nuestra fe. Por eso perseveramos en nuestra fe. Por eso al Señor se le ocurrió la idea de la iglesia, para que en comunidad nos fortalezcamos, nos ayudemos en los momentos que nuestra fe tambalea, en los momentos en que dudamos de la bondad de Dios, en los momentos de sufrimiento y de dolor, o en los momentos de la abundancia, cuando también somos propensos a perdernos. Por eso al Señor tuvo esta idea de la iglesia para ayudarnos unos a otros, a perseverar en nuestra fe, a que no dejemos de creer por difícil que sea la situación, y que tampoco nos apartemos por muy buena que nuestra situación sea. Hoy celebramos la victoria de Jesús sobre la muerte, y vamos a celebrar, iglesia, la esperanza de la vida eterna. La esperanza de la vida eterna. Porque tenemos que abrir nuestro corazón a esta realidad. Nosotros como creyentes esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y no esperamos el regreso de un muerto, esperamos el regreso de un Cristo vivo, poderoso, glorificado. Nosotros esperamos el regreso de Cristo. Escuche. Pero si nuestro día, porque usted y yo tenemos que saber que ya está establecido el día en que nos encontramos con el Señor. Si nuestro día está fechado, está agendado antes del regreso del Señor por su iglesia, tenemos que tener esta claridad, que vamos a dejar todo cuanto tengamos, o lo poco que tengamos, se queda. Todo aquello por lo que nos hemos esforzado, todo aquello por lo que hemos luchado tanto, logros materiales, profesionales, académicos, ministeriales, escuche, se va a quedar. No nos llevaremos nada. Así que tenemos que aprender a vivir con esta libertad de aceptar la realidad de la muerte. Nos vamos a morir. Estoy diciéndolo asumiendo que nuestro día esté antes del regreso del Señor. Hay que aprender a vivir con esta bendición de que nos vamos a morir. Lo lindo es que ninguno sabemos cuándo. Porque si supiéramos ya no viviríamos. Desde el momento que supiéramos estaríamos muriendo. Esto es lo impresionante del corazón de Dios. Escuche, del corazón del Padre, que Él sí sabía cuándo su Hijo iba a morir. Nosotros no aguantaríamos eso.
Nosotros no soportaríamos eso. Saber cuándo un hijo va a morir. No lo soportaríamos emocionalmente. Pero el padre sí. Sí sabía cuándo su hijo moriría por nosotros. Entonces, iglesia, es algo que nosotros tenemos que aprender, asimilar, a tratar a la muerte con cierta valentía. Yo sé que nadie se quiere morir, no estoy diciendo que nos querramos morir. Lo que estoy diciendo es que debemos asimilar esta realidad. Y tenemos que asimilarla con toda responsabilidad. A veces los jóvenes pensamos que nosotros vamos a enterrar a nuestros padres, pero eso no está garantizado. Yo he estado con hijos que entierran a sus padres y he estado con padres que a veces han enterrado a sus hijos. Estaba revisando hace un rato y en este descanso de Semana Santa, solo en Guatemala, hasta el día de ayer, iban 15 personas fallecidas. No sé si alguien vio esa noticia de una lancha una embarcación pequeña en Izabal, ¿verdad? En Barrios, no sé, en Livingston, por ahí. Escuchen, murieron personas de todas las edades. De todas edades. Entonces a veces tenemos esa idea de que nosotros vamos a enterrar a los mayores. Nadie lo sabe. No lo sabemos. Podemos nosotros enterrar un hijo. De cualquier edad. Cualquier cosa puede pasar. Escuchen. Y eso no significa que Dios no sea bueno. Eso no significa que Dios no sea fiel. Dios sigue siendo bueno y fiel. Así que, ante la realidad de la muerte, la esperanza del cristiano es la resurrección de Jesús. Ante la realidad de la muerte, iglesia, nuestra esperanza es la resurrección de Jesús. Escuche, porque hasta antes de que Él resucitara, todos sufrían ese dolor de la muerte sin esperanza. Y a mí me da tristeza a veces que yo escucho cristianos decir, es que mire, en la vida todo tiene solución, solo la muerte no tiene. Y digo, ¿qué cree? ¿Dónde está su fe? Si cree que la muerte no tiene solución. Porque hasta antes de Cristo, eso era cierto en un porcentaje bien alto. Pero después de la resurrección de Cristo, nosotros venimos a ser conscientes que la muerte fue vencida y que los que creen en Él, aunque estén muertos, vivirán. Así lo dice Él en su palabra. Así está escrito. Entonces, mis hermanos, nos vamos a morir, ¿sí o no? Diga conmigo, pero vamos a resucitar. Es como que digamos le dio gripe, pero hay virogripe. ¿Quién le tiene miedo a la gripe con una virogripe? ¿Sí? Veamos el relato de Juan acerca de la resurrección. Juan capítulo 20, Padre, ayúdanos que encienda el aire, por favor. Porque si no, pues nos vamos a morir antes de tiempo. Juan capítulo 20, verso 1, dice, el domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, deben haber sido, ¿qué? 4 o 5 de la mañana. Hermanos, qué valiente María Magdalena, a esa hora se va a la tumba. Yo hubiera esperado que saliera el sol, porque oscuro, qué feo. Pero dice, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Entonces corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Ese Juan era un tipazo. Él se describe como el discípulo a quien Jesús amaba. Es que Juan es el que se describe así. Escuche, Jesús los amaba a todos. ¿Cuántos lo creen? Pero él creía y se decía, yo soy al que él ama. Yo no me quiero imaginar cómo les caía a los demás estas expresiones, pero yo quiero decirle una cosa, Él nos ama a todos. ¿Cuántos dicen amén? Escuche,
Pero hay personas que se lo creen, que Dios los ama. Y Juan se describe así, como el discípulo a quien Jesús amaba. Y entonces María Magdalena les dijo, sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. ¿Usted sabe por qué Juan llegó antes que Pedro? Porque Juan tiene primera, segunda y tercera. Y Pedro solo primera y segunda. Entonces Juan metió tercera y... Escuche pues. Juan llega primero. Y Pedro viene ahí. Pedro tuvo uno de sus golpes al ego, mis hermanos. Que Juan haya llegado primero no debe haber sido fácil. Así que Pedro llega atrás. Yo me los imagino cansados, agobiados. Y dice el verso 5. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y como que no le agarraron los frenos, hermano. Y se fue hasta adentro de una vez. Y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí. Pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. A mí me impresiona mi Señor, hermanos. El poder del Espíritu lo levanta de los muertos, se quita las tiras de los lienzos, pero el que tenía en la cabeza dice que se tomó el tiempo de doblarlo. Dígale al que tiene en la par, se dejan ordenadas las cosas, dígale. Dígale cuando te levantes de entre los muertos en las mañanas, dígale, porque hay unos que no se duermen, hermanos, se mueren. ¿Sí? Y sueñan que son moto. Pero me impresiona que el Señor resucitado se quita el lienzo que envolvía su cabeza y lo deja doblado, bien ordenado. Entonces dice, verso 8, entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba, escuche, entró, vio y creyó. Juan está creyendo hasta aquí. Hasta este momento está creyendo en la resurrección. Y dice, porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Aquí hay un principio, lo que no se entiende no se puede creer. Para creer se tiene que entender. Porque dice que Juan hasta ese momento creyó. Y creyó hasta ese momento porque no habían entendido las escrituras. Y dice el verso 10. Después, cada uno se fue a su casa. Hasta este punto, tenemos solo una tumba vacía. Que parece indicar algo. Pero que la tumba vacía, escuche, no es la prueba contundente de que el muerto está vivo. Algo va a decir el relato de Juan enseguida. Verso 11. María Magdalena se encontraba llorando fuera de la tumba y mientras lloraba se agachó y miró adentro. Vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Escucha la respuesta de María. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Ayúdeme a predicar. ¿Qué cree María Magdalena? ¿Qué? Que alguien se llevó el cuerpo. Aún habiendo escuchado de Jesús hablar de su resurrección, María Magdalena está en la tumba, está viendo la tumba vacía, pero la tumba vacía no es una prueba contundente porque María piensa,
Alguien lo pudo haber sacado. Así que aunque está en el lugar de los hechos, aunque está viendo estas pruebas, que aunque son fuertes, a María todavía no le dicen, sí, resucitó. Ella sigue creyendo que alguien sacó el cuerpo. Dios en su misericordia, mis hermanos, nos ayudará siempre a mantener firme nuestra fe en el Señor. Porque esos dos ángeles llegaron para ayudar a María. No para resucitar a Jesús. Porque a Jesús lo resucitó el Espíritu Santo. Pero llegaron para ayudar a María en su fe. Para conversar un poquito con ella. En este momento, María aún no cree que Jesús ha resucitado. Ella cree que alguien se llevó el cuerpo y ella le dice a los ángeles, no sé dónde lo han puesto. El relato de Juan continúa en el verso 14 y dice, dio la vuelta para irse. Quizá llegó el momento en el que María dijo, bueno, ya no tenemos ni el cuerpo, por lo menos antes teníamos su tumba y teníamos a dónde venir a llorar, ahora no tenemos nada. Así que creo que la fe de María se desvaneció por completo. Y dio la vuelta para irse. Y cuando da la vuelta, vio a alguien allí que estaba de pie. Escuche, era Jesús. Pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. Escuche, ¿a quién buscas? Ella pensó que era ¿quién, hermanos? Ella pensó que era el jardinero. Salud. Ella pensó que era el jardinero y le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré. Escuche, María tiene una tumba vacía. Tiene las tiras, los lienzos ahí. Ha tenido una pequeña conversación que a mí no me queda claro si ella sabía que eran ángeles, pero que hablan con ella, vestidos de blanco, dentro de la tumba. Ahora Jesús resucitado está hablando con ella. Ella no lo reconoce. Escuche, ella piensa que es el jardinero. Y al Cristo resucitado le dice, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. Lo que ella no sabía es que el Cristo resucitado ya no se necesita ser buscado. Él busca a los suyos. Es Él el buen pastor que busca a la oveja perdida. Él vino ahí por María. Él pudo haber ido con los discípulos, pero Él estaba ahí por María. Y entonces, el verso 16 dice, María, dijo Jesús. Ella giró hacia Él y exclamó, Raboni, que en hebreo significa maestro. Y al parecer se aferró a Jesús y Jesús le dijo, no te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. A mí me llama la atención que Jesús dice a María, ve a decirle, ve a buscar a mis hermanos. Porque Jesús les había llamado de varias maneras a sus discípulos. Y una de las últimas, o la última antes de la resurrección, fue que los llamó amigos. Pero ahora les llama hermanos. Y este concepto, hermanos, entre nosotros como iglesia, ha perdido todo el significado. Nosotros nos decimos hermanos, pero no vivimos como hermanos. Nosotros nos decimos hermanos, hermanos, pero no nos interesamos verdaderamente el uno por el otro como hermanos. Pero cuando Jesús dice, dile a mis hermanos, escúcheme, para Él sí somos sus hermanos. Él es un hermano que intercede ante el Padre por cada uno de nosotros. Entonces le dice, María Magdalena, verso 18, dice, María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo, he visto al Señor. Yo le quiero preguntar algo esta mañana.
Usted ha visto al Señor manifestado en su vida de alguna manera. Alguien aquí puede decir con todo su corazón: yo he visto su amor y su misericordia manifestada en mí. No lo he visto con estos ojos físicos, pero he visto su amor y su misericordia. María Magdalena les dice: lo vi, lo vi. Ustedes solo vieron la tumba vacía, Pedro y Juan, aunque corrieron más rápido que yo. Si se hubieran esperado un poquito, ahí estaba. María Magdalena dice: lo vi, lo he visto. Sigamos el relato. Ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas, porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Ay, hermanos, nosotros lo leemos y si hubiéramos estado nosotros ahí, aunque las puertas hubieran estado bien cerradas, hubiéramos huido por las ventanas de ver al muerto vivo. Es que piensa en ese momento, por favor. El Señor se les aparece y les dice: la paz sea con usted. Y comenzó a hablarles. Dice el verso 20: mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Y cuando ellos saben que es Él, dice, se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban, ¿aquí en iglesia? ¿Aquí en iglesia? Reciban al Espíritu Santo. Es hermoso leer que lo primero que Jesús resucitado hace por medio de una acción profética, soplar, darles el Espíritu Santo a los discípulos. Dice, de una vez fue lo primero: yo los envío a ustedes como el Padre me envió a mí. Vayan y hagan bien al mundo. Vayan y prediquen el evangelio de salvación. Vayan, hagan milagros, maravillas. Y sopla el Espíritu Santo sobre ellos. Y les dice: vayan, proclamen que yo estoy vivo. Que han visto mis manos, que han visto mi costado. Cuéntenle a toda la gente que yo estoy vivo. Días de gloria, la cabeza de esta iglesia está viva. El que gobierna y reina sobre días de gloria está vivo, iglesia, está vivo. Él vive. ¿Qué fecha es hoy? ¿Cómo? 20 de abril, 11:52 AM del 20 de abril. Escúcheme lo que voy a decir. Este domingo, 20 de abril, a esta hora, nuestro Señor, la cabeza de días de gloria, está en el cielo, a la derecha del trono de Dios, con su cuerpo glorificado, resucitado, las heridas en sus manos, en sus pies y su costado. No sé a quién está oyendo predicar. Ojalá me esté oyendo a mí. O no sé si está viendo una predicación suya en YouTube. No sé qué está haciendo. Escúchame, pero Él está vivo. Él está vivo. Así como está usted y como estoy yo, Él vive. Escúchame, por favor. Él no es un espíritu flotante allá en el cielo. No. Él es el Hijo de Dios, que venció a la muerte, que el Espíritu Santo lo levantó de entre los muertos. Escuche, y está vivo. Hoy domingo, a esta hora, hora local, no sé qué hora será en la hora celestial. Hora local, Él está vivo. ¿Usted lo cree? Usted está loco. ¿Usted cree que Él vive? Usted está loco. Es una locura. Es una locura creer que vive. Pero está vivo. Vive. Es hermoso imaginar esto.
Porque la resurrección de Jesús confirma verdades fundamentales de nuestra fe cristiana. La resurrección de Jesús confirma verdades fundamentales de nuestra fe cristiana. Lo primero es que la resurrección de Jesús es una demostración del poder de Dios. Días de gloria, nuestro Dios es poderoso. Lo voy a volver a decir, nuestro Dios es poderoso. Dice Romanos capítulo 1, verso 3 y 4. La buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder de ¿quién, iglesia? Mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Efesios 1, 19 y 20. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Él está vivo en los lugares celestiales, que nosotros no tenemos mucha idea, mucha imaginación de dónde es ahí, de cómo es ahí. Pero es el lugar donde el trono de Dios está establecido. Los lugares celestiales es el lugar donde Dios mora, donde Dios habita. Y a la derecha del trono de Dios está Él resucitado, el que venció a la muerte y a quien nosotros celebramos el día de hoy. Así que la resurrección de Jesús es una muestra del poder de nuestro Dios, mis hermanos. Y así como Dios por el Espíritu Santo levantó a Jesús de los muertos, cuando usted y yo colguemos los tenis, así seremos levantados y resucitados usted y yo también. ¿Usted lo cree? Pero la resurrección de Jesús también confirma su divinidad. La muerte en la cruz demostró que Él era totalmente hombre. Y la resurrección de la tumba afirmó que era completamente Dios. Matthew Henry dice: Cristo como hombre es el camino, Cristo como Dios es la meta. Colosenses 1:15, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Diga conmigo, Él es la imagen visible del Dios invisible. A Dios nadie le puede ver, pero cuando leemos los evangelios y vemos a Cristo, estamos viendo a Dios, porque Él es la imagen visible del Dios invisible. Tomás, yo quiero recomendarle algo. En Netflix, los que usan esas plataformas, en Netflix está esa serie que se llama The Chosen, Los Elegidos. En la temporada 4, se la voy a spoilear un poco, así con casaca. En la temporada 4 hay una escena muy interesante donde Tomás pierde a alguien que ama mucho. Donde Tomás pierde a alguien que ama con todo su corazón. Y Tomás espera que Jesús se lo sane. Tomás espera que Jesús se lo resucite. Y el Señor no hace nada. No hay sanidad, no hay resurrección. Lo que me llamó mucho la atención, que aunque no le sanó, o aunque no resucitó a esta persona que Tomás amaba, siempre estuvo el Señor con Tomás. Nunca lo dejó ni un momento. Y entonces el productor, que esto no lo dice la Biblia, que alguien lo piensa, el productor de la serie comienza a mostrar cómo comienzan a surgir las dudas en Tomás. Y comienza a pensar, pero si me ama, ¿por qué dejó que pasara esto? Pero si ha sanado a otros, ¿por qué no sanó a esta persona que yo amo? Y las dudas se incrementan mucho en Tomás a causa de esa experiencia que tuvo. Que yo no estoy diciendo que la Biblia dice así, pero a mí me llama mucho la atención. Algo generó la incredulidad en Tomás. Entonces Tomás ha enterrado a alguien que ama. Tomás ha perdido a alguien que ama con todo su corazón.
Y así que ese día que Jesús se presentó a los discípulos, Tomás no estaba. Los otros le dicen: Tomás, hemos visto al Señor, el Señor se nos ha presentado. Y Tomás dice: no creo, a menos que meta mi dedo en sus manos y que pueda meter mi mano en su costado, yo no creo. Dígale al de la par: mi Tomás. Porque hasta cierto punto todos somos Tomás. Hasta cierto punto todos hemos dudado. Y entonces hay una siguiente aparición de Jesús, y esta vez ahí está Tomás. Y el Señor parece que había escuchado a Tomás y le dice: Tomás, mete tu dedo, mete tu mano. Tomás ya no mete ni el dedo, ni mete la mano en el costado del Señor. Solo dice esto, Juan 20, 28 y 29. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Cuando Jesús oye lo que Tomás dice, porque este es uno de los pasajes que más revela la divinidad de Cristo, a Tomás diciendo: Señor mío y Dios mío. Cuando Jesús oye estas palabras en la boca de Tomás, le dice, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Me viste, Tomás, y porque me viste, has creído. Y Jesús dice esto para días de gloria: bienaventurados los que no me vieron y creyeron en mí. Bienaventurado el que no ha visto, pero ha creído. Bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. Mis hermanos, porque yo no lo he visto. Sé que lo voy a ver. Sé que lo voy a ver, pero hasta ahorita no lo he visto. Pero yo creo que Él está vivo. Yo creo que Él está vivo. Ni siquiera he ido a Jerusalén, al jardín de la tumba. No necesito ver la tumba. Yo creo que Él está vivo. Porque yo antes estaba muerto en mis pecados, en mis delitos, y ahora vivo, iglesia. Porque yo antes era un esclavo del pecado y hace muchos años he sido liberado de esas ataduras y he podido disfrutar la libertad que solo el Hijo del Dios viviente puede dar, mis hermanos. No necesito ver la tumba, pero creo. Y yo sé que usted también cree. Pero esto es lo más importante. La resurrección de Jesús es la base y esperanza de nuestra fe cristiana. Mis amados hermanos, yo se los he venido diciendo. Yo no sé si el Señor nos va a sanar a todos los que estamos enfermos, que tenemos una enfermedad. No lo sé. No lo sé. Yo no sé si el Señor nos va a enriquecer económicamente a todos. No lo sé. No sé si eso va a pasar. Yo no sé si el Señor va a restaurar los matrimonios y los hijos van a volver a la casa y seremos muy felices por siempre. Yo no lo sé. Ahora, nosotros no buscamos a Jesús por eso. Nosotros le amamos, le buscamos y le servimos porque Él es Dios, iglesia. Hubo un día en el que mucha gente llegó al Señor buscándolo y Él les dijo: ustedes me buscan porque ayer les di pan. Ustedes me buscan porque ayer les di de comer. Ustedes no me buscan por quien soy. Ustedes me buscan por lo que puedo darles. Y esta, iglesia, es la realidad de muchas personas. No buscamos al Señor porque verdaderamente anhelemos la vida eterna. Buscamos a Dios porque queremos una mejor vida terrenal. Pero para una mejor vida terrenal no se necesita Cristo. Hay personas que no se han convertido, que no se han arrepentido de sus pecados y viven buenas vidas. Y viven buenas vidas, entre comillas, a lo que se le pueda llamar bueno. Se lo decía hace un par de servicios, que el Hijo de Dios no vino para hacernos felices, vino para hacernos salvos. Y mientras el día de nuestra salvación viene, vino para hacernos personas maduras, fortalecidas en nuestra fe, que aun cuando toca sufrir, sabemos sufrir. De hecho, la serie de mayo la hemos llamado Días Oscuros.
dándole propósito al dolor, porque vamos a pasar días oscuros todos. Y lo importante no es que nos enfoquemos en el dolor, sino que encontremos el propósito de esos días. Porque vamos a pasar días difíciles. Porque el pastor Ever lo decía, que Jesús dijo, en el mundo tendréis, escuche, y esa palabra se va a cumplir. Y en los días de aflicción dice, confiad, yo he vencido. Y en los días oscuros se nos anima a confiar. Así que la resurrección de Jesús, iglesia, es la base y esperanza de nuestra fe cristiana. Es el fundamento de nuestra vida. No sé si nos vayamos a sanar todos. No lo sé. Y si alguien no se sana y se muere, gloria a Dios. Porque a los que creemos en Cristo, lo mejor que nos puede pasar es morirnos. Ay, qué poquitos amenes. Dígale al que tiene la par, lo mejor que te puede pasar es morirte. Ahora, como nosotros somos egoístas, entonces, nosotros no queremos que aquel se muera, no por él, sino para no sufrir nosotros. Lo voy a volver a decir porque lo vi que nosotros no queremos que otro se muera, no porque nos importe mucho el otro, sino porque al morirse el otro, vamos a sufrir mucho nosotros. Escuche, porque al que está en Cristo, lo mejor que le puede pasar es morirse. Es que lo mejor. Dígale al que tiene la par, está bien, morite, dígale. Porque hermanos, ¿quién no va a querer que alguien vaya, si fuese un viaje a Cancún, a Acapulco, las Europas? ¿Quién no va a querer que otro vaya? ¿Quién no va a querer que a alguien le vaya mejor? Salvo un corazón muy malo, lleno de envidia, a lo mejor. Pero nosotros no queremos que los otros se mueran, no por ellos, por nosotros. Porque nuestra naturaleza es egoísta. Pero la resurrección de Jesús es la base y esperanza de nuestra fe. Primera de Corintios 15, verso 1. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué. A menos que hayan creído algo que a principio de cuentas nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante. Yo quiero que usted le ponga atención a este pasaje. Yo quiero que usted escuche lo que el Espíritu Santo dice a través de Pablo. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Esto es lo más importante. Esto es lo más importante. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Iglesia, esto es lo más importante. Su muerte, entierro y resurrección. Su muerte, su sacrificio y su resurrección. Esto es lo más importante de nuestra fe. Esto es lo más importante. Pastor, pero yo quiero crecer económicamente. Sí, trabaja, sé diligente, buen administrador. Prepárate, capacítate. La economía llega. Pastor, pero yo quiero sanidad. También la salud se puede recuperar. Cuida tu alimentación, tu descanso, haz ejercicio, sigue las indicaciones médicas. La salud también se puede recuperar. Pastor, el matrimonio, ve a consejería, invierte, lee, prepárate. También el matrimonio va a recuperar. Escúchame. Lo único que no tenía solución antes de Cristo es la muerte. Eso es lo único que nosotros no podemos resolver.
Es lo único que nosotros no podemos resolver, la muerte. Por eso, Pablo dice, lo más importante es que Cristo murió por nuestros pecados, que era algo que tampoco podíamos quitarnos nosotros, el pecado. Lo más importante, dice Pablo, es que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras, que fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Verso 19. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecen a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán, ¿qué cosa, iglesia? ¿Quiénes recibirán nueva vida? Ahora póngame atención. No dice que todos los que asisten a los templos. No dice todos los que sirven en un ministerio. No dice todos los que predican. No. ¿Quiénes recibirán nueva vida? Los que pertenecen a Cristo. Y aquí tenemos que ser bien sinceros con nosotros mismos. Pertenecemos a Cristo. Le pertenecemos a Él. Él es nuestro Señor. Nuestras vidas están rendidas a su señorío. Cada día que va pasando nosotros estamos procurando rendir nuestras vidas. Porque esta nueva vida la recibirá los que pertenecen a Cristo. Está rendida nuestra vida a Él, nuestro matrimonio, la crianza de nuestros hijos, nuestra economía, nuestra sexualidad, nuestras emociones. Está rendida al Señor. Nuestro servicio, porque mis hermanos, yo puedo estar predicando hoy aquí para mí. Yo puedo estar predicando hoy aquí para agradarle a usted. Decir cosas bonitas para que usted se sienta bien. Decir cosas agradables que lo animen. Yo puedo estar haciendo eso. O aún el ministerio está rendido a Cristo. Aún la predicación se predica lo que Él quiere que se predique. Mis amados hermanos, yo tengo que ser muy responsable en la lectura de estos pasajes. Todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. No dice los que van al templo los domingos, no, los que pertenecen. Aquellos que como dicen los abogados, en pleno uso de su voluntad, han rendido la suya, su voluntad, a la voluntad de Cristo. El ejemplo de Jesús en el Getsemaní debe ser nuestro mejor ejemplo. Padre, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mis hermanos, nuestra fe tiene que ir creciendo, nuestra fe tiene que ir evolucionando, porque cuando uno se acerca a Dios, cuando la misericordia de Dios lo trae a uno, uno busca a Dios por lo que Él puede hacer por uno. Yo comencé a ir a una iglesia cristiana porque yo necesitaba que el Señor me liberara de las adicciones. Yo comencé a ir a una iglesia a buscar de Dios porque yo necesitaba milagros. Porque yo necesitaba que Él interviniera en mi vida. Y Él lo hizo. Él lo hizo. Escuche. Pero después de 20 años, de más de 20 años, casi 25 años que voy a cumplir en mi fe cristiana, después de 25 años, yo ya no sigo pensando que Él tiene que hacer lo que yo necesito. Yo ahora estoy comenzando a pensar, yo fui salvado para hacer su voluntad. Él ya no tiene que hacer lo que yo creo que Él tiene que hacer. No.
Mi fe está comenzando a tener un poco más de madurez y decir, no, si yo fui salvado para hacer su voluntad. Porque se me pueden pasar 40 años y pensar que Él es el siervo. Y nunca tener conciencia de que el siervo soy yo y que el amo y que el Señor es Él. Y que no me tiene que sanar siempre para servirle. Y que no me tiene que prosperar económicamente para darle gloria. En el mundo tendréis aflicción. ¿Y sabe algo? Y como que me está llamando la atención hacer las paces con el sufrimiento. Es decir, un día me va a tocar sufrir. Pero yo sé que en los días de sufrimiento, Él me ha dicho, confía en mí. Yo he vencido. Si permaneces en mí, mi victoria será tu victoria. Tranquilo. No le estoy, últimamente he pensado, si hay que sufrir bien. Si la voy a pasar mal pasándola bien. Se lo digo hoy que estoy bien. No sé cómo me vaya a tocar el día que vengan los días oscuros. A lo mejor cuando los días oscuros vengan, me ponga a llamarlos a todos para que me ayuden a orar, porque no lo sé. Pero en mi corazón estoy pensando, ¿y si el bienestar económico se desestabiliza? ¿Y si un día la abundancia, la bendición no es tanta como ahora? A veces he pensado, a lo mejor hasta más sencilla es la vida. Hay que procurar hacer las paces con esto, porque Él es el Señor. Lo voy a volver a decir, porque Él es el Señor. A mí me impresiona aquel diálogo del Señor con Pedro. Pedro, te quiero decir algo. Sí, Señor. Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandearla. Ala, hermanos. A nosotros nos dicen algo. Ahí dejamos de venir a la iglesia, dejamos de servir, comenzamos a renegar. Y yo me imagino a Pedro, pero Señor, tú no vas a permitir que Él zarandee mi alma. ¿Y qué le dice el Señor a Pedro? Pedro, yo he orado para que tu fe no te falte. No te voy a evitar la zarandeada. No te voy a evitar esos días. Pero tienes que saber que tu fe va a estar firme en esos días, Pedro. Y va a estar firme no porque tú seas firme, va a estar firme porque yo he rogado al Padre que tú te mantengas firme. Y el Señor le dice, y cuando termine, regresas y afirmas a tus hermanos y les dices que por más que el diablo zarandee, el Señor te sostuvo en tus pruebas. El Señor te sostuvo en tus tribulaciones. Dígale al que tiene la par, vamos a sufrir. Está bien, no se lo diga. De todas maneras va a pasar. Así que el Señor dice en el verso 22, el apóstol Pablo hablando del Señor, así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Yo termino esta mañana estos últimos 15 minutos. Mis amados hermanos, si Jesús resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Es más, lo voy a decir un poco más amplio. Si Jesús resucitó, todo el mundo va a resucitar. Solo hay que entender un par de cosas. La resurrección de las personas está segmentada en dos: justos e injustos. Mire lo que dice Juan 5, 28 y 29. No se sorprendan tanto, dice el Señor. Ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. ¿Quiénes van a resucitar? Todos los que estén en una tumba. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna. Y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir
el juicio. ¿Está conmigo? Una verdad que Dios revela en su palabra es que todas las personas serán resucitadas. Los que hicieron el bien y los que continuaron en su maldad. Ahora, los que hicieron el bien, hermanos, son aquellas personas que por su fe genuina en Jesús vivieron para la gloria de su nombre haciendo su voluntad. No vayamos a pensar que es por buenas obras. Porque la salvación no es por obras. Ninguna de nuestras obras compensa la maldad de nuestros pecados como para decir, mis pecados suman 100, mis buenas obras suman 100. Olvídelo. Una persona mala no puede hacer cosas buenas. Entonces, los que hicieron el bien en este pasaje tienen esa connotación que fueron personas que su fe genuina los llevó a vivir para la gloria de su nombre, haciendo su voluntad. Porque para Dios hacer el bien es hacer su voluntad. Para el Señor hacer el bien no es nuestras buenas obras, es hacer nuestra voluntad. Porque uno le puede llevar ahí sus juguitos a la abuelita, pero esperando que lo ponga en el testamento. Esas no son buenas obras. Esas no son buenas obras, aunque parezcan. ¿Sí? Entonces, debemos tener claridad que la resurrección de los justos e injustos no ocurre al mismo tiempo. Y la Biblia es muy clara en ese sentido. Apocalipsis capítulo 20, verso 1 al 6. Juan está teniendo esta revelación y dice, luego vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano. Sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua, quien es el diablo, Satanás, y lo encadenó por 1000 años. El ángel lo lanzó al abismo sin fondo y lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Por eso es que la obra del Espíritu Santo es guiar a toda la verdad, porque Satanás, la obra de Satanás es engañar a todo el mundo. Dice la Escritura, pasado ese tiempo, debe ser soltado por un poco tiempo. Verso 4, Juan dice esto, después vi tronos, y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Aquí tiene que notar usted dónde murieron estos. Dice, ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Dice, volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. ¿Cuándo murieron estos? ¿En qué momento? ¿Cómo? En la tribulación. Estos murieron en el tiempo de la tribulación. Porque dice que fueron. ¿Y por qué fueron decapitados? Por proclamar la palabra y por no adorar y por no rendirse y por no someterse. Y entonces la Escritura dice, estos volvieron a la vida antes del reino milenial de Cristo. Estos resucitan al final de la tribulación. Estos no participan del tribunal de Cristo ni de las bodas del Cordero, que usted y yo sí vamos a estar ahí. Usted va a resucitar ahí. Ya de perdida. Dice el apóstol Juan, esta es la primera resurrección. Escuche lo que dice. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron. ¿Cuándo resucitan los incrédulos? Después
del reino milenial de Cristo. Y dice, benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Esta primera resurrección incluye a los resucitados en el arrebatamiento y a los resucitados al final de esos 7 años de terrible tormento en esta tierra. Ahí. Ahora, en esta resurrección, después de la tribulación, también resucitan todos los santos del Antiguo Testamento. Porque en el arrebatamiento los que resucitan son aquellos que han creído en Cristo. Así que ahí resucitan. Ahora, iglesia y resucitados al final de la tribulación disfrutan y participan del reino milenial de Cristo. Ahora Juan está viendo y dice, y después de esos 1000 años, resucitan otros. Dice Apocalipsis capítulo 20, verso 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Verso 12, vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida, y hay varias explicaciones por qué el libro de la vida aparece aquí, pero una de ellas es solo para dar fe que estos no están ahí. Pero hay otras interpretaciones y pueden ser válidas. Yo prefiero creer esto. Y dice, a los muertos, ¿cómo se les llama? Fíjense que viven, pero están muertos. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos, porque hay personas que nunca fueron sepultadas porque nunca aparecieron en el mar. Pero en ese tiempo el mar los va a entregar. Así que nadie se va a poder esconder ni en el fondo del mar. Y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos. Y todos fueron, ¿qué cosa, iglesia? Juzgados, según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Mis amados hermanos, rápidamente, Juan dice que vio a los muertos, tanto grandes como pequeños. Y esto no está hablando de una edad cronológica. Está hablando que habrán personas de gran importancia. Ahí ese día habrán grandes presidentes, grandes políticos. Ahí habrán grandes empresarios. Ahí habrán grandes multimillonarios y hasta la gente más sencilla. Pero escuche, estos, dice Juan, que los vio de pie delante del trono de Dios. Este trono de Dios es el que Hebreos dice que hoy en día de ese trono se está dispensando gracia. En ese tiempo se estará dispensando justicia y juicio. Escuche, ahí no hay salvación para nadie. Ahí solo están las personas listas para recibir su condena. Y dice la Escritura que aunque todos van al mismo lugar de sufrimiento, habrá diferentes niveles de dolor. El juicio será según cada obra de cada uno. Mis amados hermanos, dice el apóstol Juan que todos serán juzgados según lo que habían hecho. Por eso es que la Biblia es muy clara, iglesia. Todas las personas van a resucitar. Todas. Este es el tiempo en el que nosotros decidimos cuándo, en qué momento resucitaremos. Yo quiero animarle con todo mi corazón, con amor. Escuche, la fe cristiana no es ir al templo el domingo. La fe cristiana son las 24 horas del día. La fe cristiana no es lo que hacemos aquí adentro. La fe cristiana es lo que hacemos aquí adentro y lo que hacemos afuera también. Cómo nos conducimos,
cómo nos comportamos. Mis amados hermanos, yo quiero animarles. Miren, piensen esto una cosita. Yo sé que ya es tarde, pero perdónenme por favor. Mis amados hermanos, si no queremos hacer la voluntad de Dios aquí, ¿qué queremos ir a hacer allá? ¿Qué? Si no queremos rendir nuestra vida aquí, ¿qué queremos ir a hacer allá? No, pastor, yo lo que quiero es salvarme de eso. Entonces usted no quiere al Señor, usted quiere el pan. Usted quiere el beneficio. Usted no quiere un Señor, usted solo quiere un Salvador, y Él no es uno, Él es los dos. Por eso cuando Tomás tiene la revelación del Cristo resucitado, le dice, Dios, lo primero que le dice es, Señor mío, no le dice Salvador mío. Porque su Salvador ya era, pero ahora Tomás lo hace su Señor. Y Dios mío. Por eso, amados hermanos, la pregunta es, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? Pregunto, algo sencillo quizá, ¿estamos perdonando al que nos ofende? Porque esta es la voluntad de Dios, perdonar al que nos ofende. Estamos amando a los que nos dañan, porque esta es la voluntad de Dios. Hijos, estamos honrando a nuestros padres, porque esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es algo abstracto, la voluntad de Dios está revelada en sus mandamientos. Esposos, estamos tratando a nuestras esposas de manera adecuada, porque es que esta es la voluntad de Dios. Esposas están respetando a sus esposos y sujetándose, porque es que esta es la voluntad de Dios. Estamos sirviendo con amor, porque es que esta es la voluntad de Dios. Pastor, pero la salvación no es por obras. No, yo sé que no es por obras, pero es que los salvos, los que han sido salvos, tendrán obras. Los que han recibido al Salvador no quieren un Salvador, quieren su Señor también, su señorío. Terminamos esta mañana, póngase de pie. La última media hora va a ser de pie. Vénganse, amigos de la música, de la alabanza. Mis amados hermanos, cada uno decide cuándo resucita. Pero eso se decide hoy. Si rendimos nuestra vida a Cristo. Si crucificamos nuestra naturaleza pecaminosa. Eso se decide hoy. Bueno, y hasta antes de que Cristo venga tendremos tiempo. El problema es que no sabemos cuándo el Señor va a venir. Pero eso va a pasar. Mis amados hermanos, resucitados, estaremos en el cielo para siempre en la casa del Padre. Para siempre. Pastor, ¿y dónde es el cielo? Yo sé que está arriba. Y sé que la única manera de llegar allá es a través de Jesús. Pero la Biblia dice que el cielo es la morada de Dios, donde Él habita, donde Él vive. Y Juan sigue teniendo la revelación de Apocalipsis. Lea estos versos conmigo. Apocalipsis 21, verso 1. Juan dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. No tierra nueva allá en... Pero escuche, cuando todo terminó, cuando los que creyeron, se rindieron y vivieron para su gloria, resucitaron, y cuando los resucitados que vivieron para sí mismos fueron juzgados, cuando terminaron los juicios, Juan dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Y Juan dice, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén.
No sé si algunos tendremos la oportunidad de ir a Israel aquí, pero en la Nueva Jerusalén estaremos todos, Dios primero. Y dice que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosa vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Escuche esto: Dios mismo estará con ellos y Él secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. El Espíritu Santo le dice a Juan: Juan, escríbeles que todas esas cosas ya no existirán más. Ya no existirá más. Ni la muerte, ni la tristeza, ni el llanto, ni el dolor. Porque el Dios mismo estará con nosotros, iglesia. Él estará con nosotros. Por eso, no sé si vayamos a enriquecer económicamente. Eso no es lo importante. Cuando éramos novios con la Sofi, yo llegaba a la casa de la Sofi a verla. Y a veces me ofrecían café, pero a veces no. Pero a mí el café no me importaba. Ni ganas de café me daban. Porque yo no quería perder el tiempo tomando café en lugar de estar con la Sofi. Escuche, no importa si en esta vida no nos dan riquezas. No nos importa eso. Nosotros queremos estar con Él. No importa si no sanamos, que hay que tener fe y hay que creer. Pero si no pasa, esa no es la meta. Dame el verso 3, el 3. La meta es esa. Esa voz dice: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con días de gloria, y días de gloria será su pueblo. Dios mismo estará con días de gloria aquel día. Eso es lo que nos debe sostener. Eso nos debe sostener. ¿A cuántos se les ha adelantado alguien? Levánteme su mano. ¿A cuántos se les ha muerto alguien? Los de la mano levantada. Ellos están allá. Ellos están ahí. Ellos ya están con Él. Ellos están ahí. Escúcheme, ninguno está muerto. Porque el que cree en Él, aunque esté muerto,